Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia del ciberespacio. Buenas, Ismaco, nuevamente con ustedes en Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Vamos a iniciar el programa con nuestro editorial de la fecha. Un Perú mortecino y agobiado. Dicen que no es pedagógico criticar con agresividad a quienes perpetran daño y agravio a causas justas. Dicen que a quienes agreden se les debe criticar sin agresividad. Nada de exacerbación en el análisis de quienes perpetran realidades adversas. La crítica al retorcido proceder y a la perversa capacidad de maniobra agresora de la convivencia solo, dicen, debe ejercerse y activarse sin adjetivaciones y con pinzas de cirujano experto en extirpar tumores o de psiquiatra hábil para curar insanías y demás patologías. No obstante, cuando se analiza y critica la maldad de las personas que ejercen poder, ser concesivo y perdonavidas, termina por cohonestar la realidad, es decir, hacer pasar por buenas los malos procederes. Y para el caso, las leyes malas, calificándolas de pecados veniales, cuando en realidad son leyes que se constituyen como verdaderos pecados mortales. Eso sucede con los actuales políticos en el Congreso de la República, que desfiguran la ya deficiente democracia a la peruana que vivimos. En comisiones y en plenos legislativos urden tramas para orientar el poder político y de gestión al servicio de sus intereses y no los del Perú que dicen representar. Nosotros afirmamos que sin ser calenturientos ni irracionales, cuando se acude al plano crítico frente al poder que ejercen malas autoridades y nefastos políticos, es inconveniente ser lenitivo y utilizar calmantes. En el Perú actual, en lo que atañe a la política, los sentimientos de rechazo y crítica frente a la gestión pública que diariamente perpetran tanto los que usufructúan del poder legislativo como del poder ejecutivo colisionan y producen estallidos que en nuestro caso no atentan ni eliminan nuestra coherencia, pero que sí dimensionan nuestra indignación porque a toda hora crecen los estropicios legales y el encadenamiento del Perú hacia la ilegalidad. Por obra de quienes hoy ejercen poder, vamos camino a convertirnos en narcoestado. Lo que indigna y encorajina más es constatar que la democracia que debemos respetar no tiene cómo enfrentar el desgobierno y desmadre que vivimos. ¿Es posible convivir con un legalismo que tolera el propio envilecimiento de la legalidad? ¿Cómo tolerar lo legal cuando es ilegal y antidemocrático? ¿Es posible vivir con una democracia que es ultrajada, violándosele los principios de equilibrio entre poderes sobre los cuales descansa nuestra democracia representativa? ¿Cómo enfrentar a un poder legislativo decidido a destruir la institucionalidad de control, usurpando facultades y competencias de los demás poderes? Enfrentar los legicidios congresales es casi imposible, porque el Perú honesto mira al cielo para cazar palomas y tolera a una mayoría de congresistas que son sujetos prontuariados que pretenden vestirse con mantos de impunidad retroactiva al promulgar, por ejemplo, la ley 32-108, llamada de crimen organizado. La llamada ley de crimen organizado, ha sido elaborada justamente por el crimen organizado, que se ha adueñado del Congreso de la República. ¿Qué síndrome es aquel donde los padres atacan a los hijos y pretenden aniquilarlos o se los devoran, tal como en la mitología griega hizo Crono para preservar su poder y se le endosó esa misma protervia de comerse a sus hijos a su sucedáneo y equivalente romano Saturno? Si los congresistas se califican como padres de la patria, con las medidas que promocionan ahora de criminalidad sistemática en vez de su propuesta de terrorismo urbano, lo que desean es
descalificar al pueblo, liquidar las reacciones y eliminar peruanos tal como sucedió en diciembre del 2022 y enero del 2023. La intención es siempre la de criminalizar la propuesta. Se oculta el pillaje moral y se actúa como el ladrón que cuando es perseguido para hurtar cuerpo y zafar responsabilidad grita ¡al ladrón, al ladrón! Y así engañar a quienes lo persiguen, porque el gritón es el verdadero ladrón, porque el pueblo cuando protesta legítimamente tiene la razón. Los analistas libres afirman que no solo el sicariato del crimen organizado ataca a pobladores indefensos exigiéndoles pago de cupos, sino que el sicariato, el asesinato de las leyes lo perpetran los mismos sujetos que deberían proteger la legalidad. ¿Dónde moran los sicarios? Definitivamente habitan y moran en el Congreso de la República y en Palacio de Gobierno y sus demás extensiones de cable encubierto. Finalmente, y ante varias interrogantes nos preguntamos, ¿de qué sirve una democracia que no tiene instrumentos para investigar y sancionar actos dolosos de, por ejemplo, Dina Boluarte frente al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas? ¿Hay legalidad para enfrentar el proceder de la presidenta que actúa como agradecida hijada política del prófugo y no hace nada para sancionarlo y al contrario lo encubre y protege? Dejémonos de candideces y admitamos que hoy en el Perú vivimos la degradación del poder. Bien, ahora nuestra historia. Nuestra página de la historia. Paro nacional, 19 de julio 1977. Sucedió en el mes de julio del año 1977. Hace 47 años, los trabajadores del país paralizaron sus actividades. Se declaró paro nacional. ¿Por qué y cómo se llegó a esta situación? Sin transporte de ninguna clase, sin mercados de abastos ni comercio, ni siquiera un ambulante informal. Las instituciones que financian la riqueza de unos y la pobreza de la mayoría están cerrados para bendición de muchos. No hay servicios, los de emergencia en la salud. No hay escuelas ni colegios abiertos, ni menos fábricas ni universidades. Solo movilizaciones de trabajadores con lemas y arengas por las calles enfrentando a las fuerzas de la represión. ¿Qué sucedió? El país estaba harto del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, quien había dado golpe de Estado traicionando a su líder general Velasco Alvarado, reuniendo a las partes más conservadoras de las Fuerzas Armadas y aprovechando la salud precaria del presidente Velasco. Lo cierto es que designó como ministro de Economía al señor ingeniero Walter Piazza, conspicuo miembro del gremio patronal, socio activo de la Sociedad Nacional de Industrias. Lo primero que hizo fue dictar un paquetazo laboral, subiendo el precio de la gasolina y con ello todas las nefastas consecuencias para encarecer el costo de la vida. Este paquetazo se dio en mayo de ese año y las respuestas fueron movilizaciones de trabajadores en diferentes capitales de provincias de los diferentes departamentos del país. Ante el temor de un aumento de las protestas en Lima y su generalización en el resto del país, el ministro del Interior, general Jaime Cisneros Vizquerra, declaró estado de emergencia nacional, así como la prohibición de cualquier forma de huelga so pena de la rescisión automática de los contratos de trabajo de los infractores. Otras medidas incluyeron la invasión policial de locales sindicales, el aumento en la persecución y encarcelamiento de dirigentes. En lo personal,
Como médico en el hospital de Ayaviri, me tocó atender no menos de 9 ciudadanos honorables con perdigones en diferentes lugares del cuerpo. Los hinchis invadieron la ciudad y generaron pánico. Los habitantes tomaron las vías del tren Cusco-Puno. Tuvieron de rehén a 2 policías para ajusticiarlos, pero la prudencia del personal profesional de salud, inevitablemente involucradas en la revuelta, evitó que se llegue a situaciones que lamentar. Por más de una semana, la ciudad era lo más parecido a un cementerio. No había ni dónde comer cancacho. Todo el pueblo estuvo de paro. Lo mismo en Sicuán y Cusco y así en todas las ciudades del sur del país. Todas las organizaciones sindicales y populares se pronunciaron, expresando su firme rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno, cuyo objetivo es descargar la crisis económica en las espaldas de los trabajadores y el pueblo peruano. Se hace un llamado a todas las organizaciones independientes y bases de las centrales de trabajadores a unir fuerzas para llevar adelante la plataforma de luchas mediante un paro nacional el 19 de julio. El paro del 19 de julio es considerado como el punto de quiebre en la historia del movimiento laboral peruano. Por primera vez se consiguió la paralización de prácticamente todos los trabajadores sindicalizados y la protesta de una gran parte de los sectores pobres del país. Días después del paro, el 28 de julio, Morales Bermúdez anunció el inicio del fin de la dictadura militar, la convocatoria a elecciones generales para la conformación de una asamblea constituyente con la función de elaborar una nueva constitución política del país, una nueva carta magna, convocatoria que se materializó mediante decreto ley 21949 el 14 de octubre de ese mismo año 1977. Varios de los líderes sindicales y de izquierda perseguida y deportada durante el régimen, como Genaro Ledesma Izquieta, Hugo Blanco, Ricardo Naporí y otros, resultaron electos como constituyentes. Por mayoría de votos, presidió esta asamblea durante el año 1978 el líder del aprismo, a esta altura de la historia bastante moderado y conservador, Víctor Raúl Haya de la Torre. La democracia en el Perú se restableció completamente tras las elecciones generales de 1980, donde resultó electo como presidente por segunda vez el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Venció en las ánforas a Armando Villanueva del Campo del APRA y a Luis Bedoya Reyes del PPC. La izquierda peruana, pulverizada como siempre al máximo, no logró más que unos cuantos diputados. Bien, esta ha sido nuestra memoria histórica. Y nos vamos a la conversación central sobre bienestar. Para las personas generalmente bienestar significa abundancia material, confort, o sino también tranquilidad de ánimo. Pero ese no es lo que nosotros pretendemos, con lo que pretendemos conversar ni centralizar esta opinión, sino el rol del Estado en la generación de bienestar. No creo que te parezca, creo que te debe parecerte adecuado porque hay un contrato social y entonces el bienestar corre a cargo del Estado. ¿Para qué? Para que resuelva las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de salud, de educación de la población, porque la empresa privada, los capitales privados no entran en ese espacio porque, ojo, no es rentable y no era rentable, ¿no? Obvio, pero el bienestar es un término que lo utiliza como variable para medir
acciones de desarrollo social y económico, crecimiento económico, la ciencia denominada, entre comillas, economía, ¿no? Economía del bienestar, inclusive. Incluso hay eso, sí, claro. Entonces, eso significa que en esta cultura del desarrollo, ¿no?, donde está el mercado libre como eje y patrón, como dijimos la vez pasada, como Dios, ¿no? Sus decisiones son divinas e inapelables. Entonces, hay que medir el bienestar. Y para medirlo, el bienestar, tienen que poner algunas características de lo que sucede, de los hechos, ¿no? Entonces, no se acepta, ¿no?, una propuesta que a inicios del año 1990 del siglo pasado, exactamente el año 93, salió una publicación de un médico, ¿no?, Pedro Luis Castellano. Entonces, ya hablamos de eso, de las tasas las brechas reducibles de mortalidad la vez pasada. Pero, ¿cómo construyó esto? Y entonces, él dijo que hay algunos indicadores que él llamó de acceso al desarrollo social sostenible. Y eso obviamente constituye, entre comillas, también bienestar. Y eran 5, como los 5 dedos de una mano. El primero de ellos, obviamente, es acceso a nutrientes. Los nutrientes son satisfactores de una necesidad que tiene el cuerpo, que es su energía. Acceso a nutrientes. Ahí se entiende agua, ¿no? Alimento, agua, ya. Esos son los satisfactores. Acceso a que las personas tengan cómo conseguir su diario vivir, es decir, significa estar capacitados. Entonces, acceso a una educación básica, regular, sólida, interesante, importante. Tiene que estar su cuerpo en silencio. La salud es el silencio de los órganos. Entonces, acceso a un sistema de salud que sea accesible, ¿no?, que sea de calidad. Acceso, son 3 básicos. El otro es el acceso a un empleo digno. Al trabajo. Pero a un empleo digno, un empleo que no pues que sea tan precario como el que tenemos ahora, que más bien produce trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? Acceso al agua segura es otro tema importante, aparte de los nutrientes, ¿no? Entonces, él sostiene que con esos 5 se construyen las bases de la igualdad de una sociedad, teniendo acceso todos a esa igualdad. Por encima de eso puede haber algunas diferencias que hacen, pues, lo que sea el término de equidad, a cada quien según sus capacidades, ¿no?, a cada quien según sus necesidades. Entonces, esos conceptos no los han incorporado en las propuestas de desarrollo para medir el bienestar, digamos. Claro, ¿no? y aquí hay un proceso, dice que el bienestar que se compromete al Estado, por eso se habla de un Estado de bienestar, el Estado acomete esas tareas, pero la puntualización exacta es sin alterar el proceso económico, es decir, con equilibrio presupuestal, con intervenciones fiscales especiales, etcétera, de los que detentan el aspecto financiero, etcétera. Inclusive, en Europa hace años ya ha empezado a declinar la función inherente a la constitución del propio Estado de generar un estado de bienestar, y ya están dejando que otras fuerzas intervengan en el asunto. Entonces, aquí, Ismaco, hay una puntualización. ¿Por qué no interviene la empresa privada en la generación de bienestar en salud, en educación? Porque no es rentable. Pero ahora ha empezado a intervenir. Hace 30 o 40 años atrás no había sino una sola clínica en la región Puno, y era en Juliaca. Ahora hay 20, 30 clínicas en Puno, 50 en Juliaca, etcétera, y aquí en Arequipa, en todas partes. Entonces, ya se ha convertido pervertidamente esa inaccesibilidad o esa distancia para hacer intervenciones en salud, buscando aparentemente bienestar, y lo que consiguen es negocio. Lo mismo en educación. ¿Cuántas universidades que son negocios? Entonces, el bienestar lo están generando con malestar porque están buscando rentabilidad excesiva y convirtiendo, bueno,
en declinación de la educación, porque la educación que provee el Estado es pésima, es mala, y entonces hay que hacer exquisiteces. En salud lo mismo. Entonces uno dice, no, ¿para qué voy a ir al seguro? Es gratis. No, pero ahí no tratan bien, no atienden bien. Entonces ya se ha metido, ese es el punto central de la descomposición de nuestra sociedad. El bienestar ahora no está en manos del Estado, claro, sino en manos de... Pero, Nacho, esa es la obra principal, esa es, digamos, la esencia. Antes los literatos grandes que ha tenido Francia, por ejemplo, buscaban la piedra filosofal, claro, que explicara el origen de la vida, etc. Esa piedra filosofal es eso lo que ha hecho Fujimori. Lo que ha hecho es destruir el estado del bienestar, o lo que llaman estado social, estado del desarrollo social, que promueve el desarrollo de, bueno, de sus ciudadanos, de sus familias, de sus fábricas, de sus empresas, etc. Ya construye el acceso a esos satisfactores de necesidades. Fujimori lo ha liquidado y le ha hecho al mercado, tú te encargas de eso. Claro, pero es importante eso del mercado, la economía social de mercado, siempre y cuando funcionara como debe ser, no con monopolios, no con intervenciones especulativas, etcétera, y copamiento de la realidad, ¿no? Sí, pues eso del mercado libre es un chiste. Eso también es una ilusión, ¿no? Sí, no existe nunca, en ningún sitio del mundo ha existido. Ni siquiera en los países más capitalistas de ahora y los que obviamente financian los organismos internacionales, Nacho, para que nos digan, pues, ustedes tienen que hacer la política económica de esta manera y no de otra. Nos obligan a hacer eso. Sin embargo, el Estado norteamericano financia, si sus agricultores no tienen dónde vender su producto, el Estado se los compra. Cuando hicieron la crisis de vivienda, el Estado tuvo que invertir para resolver el problema. En los mismos bancos, ¿no? Colapsan los bancos y el Estado les cubre a los propietarios, claro. Y, bueno, sobre pretexto de la cortina de que los ahorristas, etcétera, no pueden perjudicarse, ¿no? Claro, pero acá hay una cosa que es bien importante y es un término contradictorio también, ¿no? ¿Cómo se podría controlar esta situación? Porque sabemos que el Estado no lo va a hacer, porque el Estado está en manos de quienes hacen negocio. Su principal interés es negocio. El negocio primero, y si es que queda 30 y tantos años, Nacho, de crecimiento económico, y sin embargo se jactaron que la pobreza bajó un tiempo de 40 a 30%. ¿Qué es eso? Cuando obviamente en un país tan rico no debería el pobre, y ha vuelto a subir ahora. Entonces es un desastre, pues. Es un desastre. La definición de insanía, de locura, es ¿por qué sigues haciendo lo mismo cuando los resultados no los obtienes, no son los que quieres? Sigues haciendo lo mismo. Acá tenemos inversiones del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social para controlar la anemia. Se están apoderando de ese escenario. Ya está muy bien, pues. Pero ya están 10 años y la anemia sigue igualito, en Perú incluso ha aumentado. Y hacen lo mismo 10 años. Entonces, ahí la idea concreta es que el bienestar que estuvo históricamente en manos de los estados para proveer de esas seguridades básicas, educación, alimentación, vivienda, etcétera, y salud en la población, ya se ha perdido por la incapacidad del Estado, porque hay mucha gente ahora que no son negacionistas en el sentido exacto de la palabra, pero sí son críticos acerbos del Estado, porque se ha convertido en un Estado ineficiente, que ha dejado que en educación, en salud, intervengan los empresarios que antes no querían, porque eso no era rentable. Ahora sí es rentable por la perversión que han introducido en el asunto negocio. Por supuesto. Ahora, pero te estaba refiriendo hace un rato de dos términos que son contradictorios en su concepto. Un socialismo de mercado. O sea, la economía social de mercado es también una cosa muy abstracta, ¿no? Pero el socialismo de mercado, socialismo de mercado libre, ¿qué significa? Significa que al mercado, dice, no lo regulan desde fuera. O sea, no lo regula el Estado. Y por eso fracasaron las economías totalitarias socialistas, porque el Estado regula los precios. Y recuerdas cuando el primer gobierno de Alan García desde el balconazo dijo, y desde mañana tal medicamento va a costar tanto. Y dictaba los precios de los medicamentos desde su balcón, ¿no? Y entonces eso no funciona.
no funciona. Y eso se ha demostrado históricamente, ¿no es cierto? Entonces el mercado no lo regulan desde afuera, nadie. Se regula solo. Pero, ¿quién es el actor principal del mercado? ¿El que produce o el que compra? ¿No es cierto? Entonces ahí hay un juego muy dinámico, el que produce y el que juega, y el que compra, ¿no? Entonces, dicen que el concepto de socialización es que las familias, las personas, ¿no? Los que ganan con su salario, con sudor de su frente, como dice la Biblia, ¿no? Van al mercado y compran. Y su decisión de comprar o no es la que regula el mercado. Entonces, una sociedad adecuadamente informada, sensibilizada. Por ejemplo, si a mí me van a empezar a comprar el limón que me gusta tanto a 20 soles, pues yo no compro hasta que baje a lo que es, no va. Y me quedo sin tomar limón, pero lo que sea. Entonces se baja. Entonces es la ley de la oferta y la demanda. Solo que ahora los ciudadanos no estamos pues sociabilizados. Y no hay ciudadanía. Y además, Nacho, ¿no? El impacto que tiene la propaganda, el mercadeo, la televisión, las redes sociales, la publicidad. Entonces, a uno, así cueste más de lo que sabe que no debe ser, lo compra. Porque hay otras variables ahí del bienestar, no solo estas que hemos manifestado. Uno está contento cuando es, digamos, se ve a sí mismo como que puede lograr las cosas, ¿no? Entonces... Ese es un punto clave, porque si no hay esperanza, expectativa y condiciones sociales, estamos liquidados, ¿no? Porque lo personal se periclita y desaparece, ¿no? Entonces, la idea central es que la empresa privada ha vuelto rentable lo que antes no lo era, pero no rentable socialmente, sino rentable para ellos, en negocios en salud, en negocios en educación, en negocios en alimentación. Yo recuerdo que una periodista inteligente, etcétera, izquierdista, para variar, cuestionó a la CONFIEP que no quería que bajara, que hubiera las señalizaciones para la alimentación saludable. Y la eliminaron del programa, porque inclusive apareció otra nutricionista que dijo que sí, que no había ningún problema, que para qué ponerle los altos stickers donde alto en sodio, alto en azúcar, etcétera, no, porque eso iba a retraer el consumo. Inclusive una temporada dijeron, como el negocio prima, no deben comer sino un huevo a la semana. Imagínense qué tal contra... ¿Por qué? Porque eso ya es negocio, la alimentación es negocio, donde antes, bueno, la participación del Estado era mucho más gravitante, ¿no? Pero acá una idea más que para mí también es aterradora, ¿ya? Es una idea, pero que se observa, ¿no? Hay que conceptuarla, hay que, digamos, observarla más. Hay que observarla más, hay que investigarla con más detalle, ¿no? Pero es una idea. Y que, ¿por qué progresa, como has dicho, las clínicas? Porque su sujeto objeto de su trabajo no es la salud, es la enfermedad. Y la enfermedad es lo que da dinero. Es la continuidad de la enfermedad, ¿no? La enfermedad es lo que da dinero, no la persona sana. Y el bienestar es cuando uno está sano. Y entonces, ¿qué hay que hacer para mantenerse más bien sano? Ese es el rol del Estado, no es el rol de la empresa privada. Y como el Estado ahí no hace mayor cosa, no hace nada de vivienda, no da empleo digno, no hay apoyo a la agricultura, no hay seguridad alimentaria y cosas de esa naturaleza, entonces, bueno, pues ahí se aprovecha, es como que le hace un caldo de cultivo propicio para lucrar de la enfermedad y no generar salud. Y lo mismo en educación. Las universidades y los chicos, ¿cómo salen de la básica regular y en la universidad? ¿Para qué lo forman? Para ser excelentes, dice, ¿pero en qué? En hacer negocios, en ser el concepto de exitoso, el concepto de eficiencia es para que sean parte de su propia visión de poder en la sociedad y mantenerse en ese poder. Y eso además lo consiguen cuando te ponen, para trabajar tú tienes que tener posgrados en esas universidades del norte que dominan este escenario y son los que nos mandan los funcionarios del Banco Mundial para que nosotros hagamos las cosas, ¿no?, que ellos están planteando. Bueno, seamos eficientes. Hagamos gerencia, dice. ¿Gerencia qué? Gerencia de lo que no tienes. Y ahora, y como han convertido al Estado en un actor ineficiente, lo que dicen como San Benito es,
no hagas lo que sabes hacer, sino haz lo que te dicen que hagas. Y entonces estás maniatado por directivas, por normativas y por una serie de disposiciones que hacen, por ejemplo, que en Puno, en Ancash o en Apurímac, por citar lugares geográficos que son disímiles en cuanto a su composición y su heterogeneidad idiosincrática y de realidades, tengan que hacer estandarizadamente lo mismo en actividades de salud, de prevención, de promoción de la salud, etc. Es decir, cada vez se está degollando y liquidando el rol del Estado, que debe ser un rol conductor, regimentador en algunos casos, pero que controle. Y eso no es controlismo, no es impedir la intervención de la actividad privada en otros rubros y en otros escenarios. Pero se ha envilecido tanto el escenario que, sin ser catastrofistas, y esta es una palabra que no le gusta mucho a mi hijo Carlos Renato, es que en el Perú es imposible ahora alcanzar bienestar, porque el bienestar está corrompido por los maniobreros negociantes de la solución de las necesidades elementales de vivienda, de salud, de educación adecuada y alimentación, vestimenta, etcétera, de nuestra población, ¿no? Carlos Marx dijo una frase que no recuerdo ahorita, pero algo así como que un fantasma está recorriendo el mundo, dice, ¿no? Pero obviamente, aludiendo a eso, yo creo que sí. Pero no es el que pensaba Carlos Marx. Yo creo que la burocracia y tecnocracia internacional está destruyendo el mundo. Bueno, y eso ya hablaremos en otro programa. El problema de la coca, la rancia aristocracia encopetada de Lima en los años el 48, cuando gobernaba José Luis Bustamante y Rivero, le planteó a la Organización de las Naciones Unidas que determinara que la coca era tóxica y era negativa. Y después de 4 años hicieron la Comisión Especial de Economía y Sociedad y Social, dijo que efectivamente era negativa. Y estamos arrastrando ese lastre cuando la hoja de coca, no produce ningún efecto negativo en la población. Para nada. Entonces, es un alimento, energizante. Entonces, veamos cómo estamos deteriorados en el escenario y el panorama nacional. Esa ha sido nuestra opinión. Esperamos, como siempre decimos, como colofón, ustedes también saquen sus propias conclusiones, discrepen, complementen, corroboren, pero profundicen el estado de bienestar que está no gozando, sino padeciendo por su carencia el país, ¿no? El estado de malestar. Bien, nos vamos a la anécdota. Siempre extrañando a María Luisa, que ya la próxima semana está con nosotros. Esta es una anécdota que la cuenta el mismo Alberto Seguín Escobedo. La ciudad de Arequipa tiene un hospital con el nombre de este ilustre psiquiatra. Él empezó a estudiar en la Argentina y terminó sus estudios de médico. Y entonces le preguntan, ¿y cómo ha sido su experiencia? Y lo primero que él dice, bueno, dejé de ser médico, porque atendí una vez a un paciente que me dijo que tenía problemas del corazón. Lo revisé y no tenía ningún problema del corazón. Y le dije, usted está tranquilo, no tiene por qué sentirse que está con problemas del corazón. A los días volvió y me dijo, sigo mal del corazón. Lo volví a revisar y estaba bien, perfecto. Desde las métricas de la medicina estaba sano. Pero el caballero volvió por tercera vez y me dijo, estoy mal del corazón. Ya me entregué y un poco molesto, dice el mismo Alberto Seguín Escobedo, le dije, pero que estaba sano, que todo estaba en las mediciones y las cosas, no tenía ningún inconveniente. Y entonces vuelve a preguntar cuando el caballero no viene y pregunta, ¿y dónde está el señor? Se ha suicidado. Y entonces descubrí que él se había suicidado por ansiedad, por depresión. Y entonces dejé de ser médico y me convertí en psiquiatra. Y entonces la psiquiatría, bueno, también sería parte ahora para que los congresistas fueran a los consultorios y a ver por qué están haciendo tanto daño al país, ¿no? O están en depresión o están en una especie de malversación de sus valores sociales para hacer los estropicios que están perpetrando. Y haremos ya una biografía de Alberto Seguín Escobedo, que además tuvo la valentía de enfrentar a su encopetado profesor
también arequipeño, porque Alberto Seguín Escobedo nació en Arequipa, Honorio Delgado. Bien, esta ha sido nuestra anécdota y nos vamos ahora a la biografía. Biografía. Doctor Francisco Javier Llosa García, médico arequipeño, nacido en mayo de 1917. Su trayectoria profesional y humana aporta su propio peso específico a la historia de la medicina de esta parte del país y de América. Su paso de la medicina interna y de la academia docente, como que fue integrante de la comisión que organizó el funcionamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad San Agustín, que dio a luz el año 1958, y de la que años después no solo fue su decano, sino también rector de la universidad por un tiempo. Todo ello en un escenario intelectual que tiene como raíz y nutriente, con carácter de suficiente, la concepción unilineal de la realidad y en especial del fenómeno salud-enfermedad, así como de la docencia médica, a otra dimensión del intelecto, cuyas coordenadas son de orden multilineal, complejas, en que se manifiesta el fenómeno salud-enfermedad ya no solo en el cuerpo de un individuo, sino en el cuerpo de un conjunto de individuos que forman familias, construyen relaciones sociales en base a símbolos y rituales plagados de historia y cultura y de cosmovisiones respecto a la propia existencia. La salud y la enfermedad no se manifiestan ni se explican de la misma manera en ambos tipos de concepción. El doctor Llosa García dio a su historia profesional un giro que significa una especie de salto cualitativo que se reflejaron en sus decisiones de trabajo y de vida. De clínico de alto prestigio en el Hospital Regional Honorio Delgado pasa a ser autoridad en el sistema de salud regional y llega a establecer, en base a sus relaciones sociales y amistades nacionales y extranjeras, estrechos vínculos con funcionarios, por ejemplo, de la Fundación Kellogg, con quienes se realiza el diseño para la transformación del Centro de Salud de Hunter en uno en el que desde su infraestructura se despliegan intervenciones orientadas a promover la salud, prevenir la enfermedad y no solo curar al enfermo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ese sustantivo y especial cambio? No se niega lo que es la explicación biológica, sino que se la supera y redimensiona, observando aspectos objetivos de la existencia que ejercen presión al cuerpo biológico, y éste no puede resolver por sí mismo. Expuesto a una vivienda insalubre que lo enferma, ese cuerpo requiere otra solución. Es el escenario que probablemente produjo el salto cualitativo en el saber del doctor Javier Llosa García. Quizás la monografía que como miembro de la Academia Nacional de Medicina presentó el problema de la salud en el Perú, lineamientos para su solución. Trabajo que recibió el segundo Premio Nacional del Instituto Hipólito Unanue. Por ese tiempo, década de los 70 del siglo pasado, aparece la Declaración sobre Atención Primaria de la Salud desde Alma-Ata, Rusia, que marca un hito sustantivo en la historia de la salud pública como estrategia para transformar los sistemas de salud del mundo, honrando la justicia social. Junto a ello, casi simultáneamente, inicia su aproximación intelectualmente rigurosa y metódica al sanitarismo puneño, del cual fue un permanente admirador. En 1990, la Dirección Regional de Salud en Arequipa, siendo ya doctor Llosa jubilado, contó con su concurso ad honorem de una comisión consultiva, todos ad honorem, integrada por 7 distinguidos profesionales de la salud, presidida comisión por el doctor Llosa. Se reunían los días miércoles al mediodía.
El plan de salud que formularon tuvo como original creatividad regional la organización y funcionamiento del distrito sanitario. Al día siguiente, al 5 de abril de 1992, en que el presidente Fujimori diera el autogolpe de Estado, se presentó en la dirección de la región de salud con las renuncias de todos los 7 integrantes de la comisión y dijo: doctor, es indecente e imposible trabajar para una dictadura. El doctor Julio Lopera Quiroga, otro médico clínico de real valía profesional y moral, dice del doctor Llosa: los que tuvimos la suerte de trabajar cerca de él no podemos dejar de seguir admirando al médico de gran capacidad clínica, de irreprochable ética, al docente lúcido y pragmático, al periodista rebelde y defensor de causas justas, al hombre firme en sus actos, íntegro en toda su existencia. Finalmente, dice Lopera, debo decir que siendo su médico cabecera, pude apreciar la grandeza de alma de este amigo, y no solamente yo, sino aquellos que lo visitaron y que jamás le escucharon una palabra de queja o de intranquilidad. Solamente vimos en él a un hombre grande que pronto nos abandonaría, dejando un gran espacio lleno de su recuerdo y enseñanza. Sucedió en febrero de 1996. Vivió plenamente por 79 años. Biografía de Javier Llosa García. Vamos a recitar un poema conocidísimo por la juventud del tiempo en el que nosotros también éramos jóvenes biológicamente y ahora somos jóvenes emocionalmente. Bien, es de Alejandro Romualdo y es canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Y tiene una coda introductoria de Micaela Bastidas, que dice: yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Micaela Bastidas. Y empieza el poema. Lo harán volar con dinamita en masa, lo cargarán, lo arrastrarán a golpes, lo llenarán de pólvora la boca, lo botarán, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Lo harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Lo amarrarán, le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán matarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Bien, con esto concluimos nuestra participación de hoy día. Un afecto a todos nuestros radioescuchas. Teleescuchas ciberespaciales.